Como sabemos, los experimentos de la iniciativa de cuerpos grandes de Playtime Co. un día se salieron de control, causando una masacre que acabó con la vida de todas las personas dentro de la fábrica. Sin embargo, este descontrol no ocurrió de forma repentina, sino que se fue forjando poco a poco, ya que antes del día fatídico los experimentos ya habían presentado múltiples incidentes que casi pusieron en riesgo a la compañía. Todo esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué tan peligrosos pueden llegar a ser realmente estos monstruos de carne y plástico? Comencemos por el experimento 1160, el primero de toda la iniciativa de cuerpos grandes. 1160 está basado en los juguetes de Boxy-Boo de Playtime Co., lo que le otorga características corporales bastante inusuales en comparación con la mayoría de experimentos. La más evidente es la elasticidad de sus brazos, los cuales están construidos directamente a base de resortes metálicos. A esto se le suma una movilidad mejorada, una agilidad notable y un comportamiento sutilmente felino. Todas estas características se pueden evidenciar al observar la enorme velocidad a la que sus brazos pueden salir disparados. Esto ocurre tanto por la compresión directa de los resortes como por la tracción voluntaria que ejerce el propio experimento. De estas dos, la expansión por compresión es la más letal, ya que ocurre de forma repentina y sin control. Si tenemos en cuenta la velocidad de expansión junto con la masa de sus brazos, estamos hablando de impactos que pueden alcanzar fácilmente decenas de kilojoules de energía, lo cual es más que suficiente para producir resultados fatales en cualquier persona que reciba el golpe. Pero más allá de la velocidad de sus brazos, también es importante analizar su velocidad de movimiento general. En Project Playtime se ha visto claramente que el experimento 1160 puede igualar o incluso superar la velocidad de una persona corriendo. Además de eso, ha demostrado ser capaz de realizar grandes saltos utilizando los resortes de sus piernas, funcionando literalmente como una resortera viviente. En estos saltos se ha estimado una velocidad media que podría acercarse fácilmente a los 70 km/h, e incluso podría ser mayor. Este cálculo es bastante simplificado debido a la falta de material visual completamente claro, pero aún así nos da una referencia suficiente para ubicar a este experimento dentro de los rangos medios del nivel sobrehumano de velocidad, acercándose peligrosamente a la velocidad promedio de un automóvil en carretera. Con esto queda claro que cualquier humano estaría completamente indefenso si intentara escapar de este experimento. Ahora bien, pasemos a analizar su fuerza física. Aunque 1160 no posee demostraciones tan exageradas como otros sujetos posteriores, sí cuenta con una fuerza física claramente letal para humanos y también para muchos animales de gran tamaño. En primer lugar, tenemos evidencias mostradas en los avances de Project Playtime, donde se observa que puede atraer violentamente a personas hacia sí mismo utilizando la tracción de sus brazos, provocando la muerte instantánea de la víctima debido al agarre de su mandíbula. La fuerza promedio necesaria para realizar este tipo de acción ronda los 16 kN, lo que lo sitúa en una clase 5 de fuerza de levantamiento, un nivel más que suficiente para matar a una persona sin esfuerzo. Hasta este punto, sabemos que su fuerza física se especializa principalmente en la tracción. Sin embargo, también resulta extremadamente letal en ataques directos gracias a sus garras y su mordida. Para entender esto mejor, es necesario analizar su fuerza de mordida. Durante la hora de la alegría, se muestra de forma explícita que el experimento 1160 es capaz de partir el cuerpo de una persona en dos con un solo mordisco. Para lograr esto, en la mayoría de los casos basta con perforar carne y músculo, ya que la presión se ejerce principalmente en la zona del abdomen. Al tratarse de un corte limpio, la fuerza involucrada podría ser ligeramente mayor. Incluso con esta consideración, la fuerza necesaria seguiría estando dentro de la clase 1 de fuerza de levantamiento, aproximadamente unos 4 kN de fuerza. Sin embargo, en el caso de las mordidas, la fuerza no es el factor más importante. Lo verdaderamente determinante es la presión efectiva aplicada en el filo de los dientes. Si tenemos en cuenta que fue capaz de perforar las vértebras de la columna vertebral de una persona, estamos hablando de una mordida capaz de atravesar hueso con facilidad. Esto nos permite estimar que su mordida puede superar materiales con resistencias cercanas a los 170 megapascales en compresión. Esto explica también cómo es capaz de devorar completamente a personas fuera de cámara. Ahora hablaremos de su resistencia física, o lo que comúnmente se conoce como su durabilidad. 1160 no posee demostraciones directas y explícitas de durabilidad extrema, al menos no de la forma en que otros experimentos sí las presentan. Aún así, es posible extraer conclusiones bastante sólidas a partir de su composición y de sus características físicas generales. Para empezar, todo apunta a que gran parte de su cuerpo está construida principalmente a base de acero estructural. Esto se puede afirmar con bastante seguridad, ya que otros metales más blandos no serían capaces de soportar un cuerpo que ejerce una fuerza bruta constante de ese nivel sin deformarse de forma crítica. Esta composición ya nos da una idea clara de que su caja funciona como una especie de blindaje natural, capaz de protegerlo de ataques convencionales y de impactos moderados, aunque eso no significa que sea completamente inmune. Ataques de gran magnitud o fuerzas concentradas podrían llegar a abollar o deformar su estructura.
Sin embargo, a pesar de estar hecho de un material resistente, el cuerpo de 1160 presenta varios puntos débiles evidentes. Uno de los más importantes son sus uniones y articulaciones. Estas zonas, por diseño, solo necesitan soportar la fuerza que el propio experimento es capaz de generar en condiciones normales. No existe ninguna evidencia de que estén reforzadas para resistir fuerzas externas extremas, por lo que ataques de tracción muy elevados podrían desarmarlo o inutilizar partes de su cuerpo con relativa facilidad. Otro punto débil importante son sus zonas con composición más orgánica, como la cabeza, las manos y los pies. Estas partes no poseen la misma dureza que el acero presente en su caja o en los resortes, lo que las convierte en objetivos mucho más vulnerables. En el caso específico de la cabeza, esto incluye su mandíbula. Aunque su mordida es extremadamente letal, la mandíbula se encuentra muy abierta y expuesta, lo que la transforma en un punto débil claro y fácilmente localizable. Por último, uno de los puntos débiles más evidentes y menos protegidos de todo su cuerpo son sus ojos. Al estar sobresalidos y completamente expuestos, cualquier ataque dirigido a esta zona podría causarle un daño fatal e irreversible. Una vez claras sus capacidades físicas, es importante analizar su desempeño real tomando en cuenta sus capacidades cognitivas. Al tratarse del primer experimento de la iniciativa, su comportamiento es extremadamente básico y está dominado casi por completo por un apetito insaciable y un instinto de caza básico. Más allá de esto, no presenta cualidades estratégicas ni razonamiento avanzado. La única estrategia que se le ha observado consiste en ocultarse dentro de su caja para mezclarse con el entorno y emboscar a sus presas. Fuera de eso, su comportamiento resulta bastante limitado. Esta falta de inteligencia práctica provoca que, a pesar de su potencial físico, no sea capaz de explotarlo de manera eficiente. Un claro ejemplo de esto es la expulsión de sus brazos, la cual en la mayoría de los casos ocurre de forma accidental. Esto se debe a que el experimento 1160 se enfoca principalmente en atrapar y sujetar a sus presas, en lugar de aprovechar ataques a distancia con intención estratégica. En conclusión, el experimento 1160 posee capacidades físicas sólidas y un potencial considerable, pero su comportamiento básico y animalístico limita severamente su efectividad real. El experimento 1166, conocido como Yarnaby, forma parte de los primeros desarrollos dentro de la iniciativa de cuerpos grandes. Sin embargo, a diferencia de otros especímenes creados posteriormente, este presenta limitaciones claras tanto a nivel físico como cognitivo, lo que lo convierte en uno de los experimentos menos eficientes del programa. Una de sus principales debilidades es su visión extremadamente limitada. Yarnaby solo puede detectar con claridad objetos que se encuentran muy cerca de él, y en el caso de presas en movimiento, únicamente reacciona ante estímulos bruscos o desplazamientos rápidos. Esto lo obliga a depender principalmente de otros sentidos como el olfato, la audición y el tacto para orientarse. A diferencia de otros experimentos, no posee habilidades especiales destacables, y lo único que podría considerarse una ventaja natural es su agilidad, similar a la de un animal felino. A esto se suma un problema aún mayor, su inteligencia. 1166 carece prácticamente de capacidad de razonamiento. No analiza situaciones, no planifica y no aprende de sus errores. Su comportamiento es puramente instintivo, comparable al de un animal desorientado que reacciona de forma impulsiva ante cualquier estímulo. Su instinto de caza es sorprendentemente pobre, atacando sin estrategia ni evaluación del entorno. A pesar de esto, se ha observado que puede generar vínculos emocionales con ciertos individuos, especialmente con el Dr. Soye, a quien parece reconocer como una figura de autoridad. Esto lo convierte en un experimento dócil bajo ciertas circunstancias, pero completamente ineficiente como unidad autónoma. Aún con estas limitaciones, Yarnaby sí destaca en un aspecto concreto, su brutalidad física. Posee una fuerza considerable, suficiente para derribar objetos metálicos livianos y deformar estructuras delgadas. Puede aplastar cajas de almacenamiento con relativa facilidad, aunque este tipo de acciones no representan un nivel de fuerza especialmente alto dentro del estándar de los cuerpos grandes. En términos generales, su fuerza de levantamiento se sitúa en un rango decente y letal. Su mordida, por otro lado, no es la gran cosa. Aunque se ha confirmado que es capaz de desmembrar a una persona sin dificultad, algo respaldado incluso por declaraciones del propio Dr. Soye, no posee dotes que incrementen su brutalidad en comparación a otros experimentos. Además de esto, Yarnaby no demuestra una potencia ofensiva destacable frente a otros experimentos más avanzados. En cuanto a su fuerza de golpe, esta resulta bastante limitada. No ha demostrado ser capaz de romper vidrio estructural diseñado para contención, lo cual indica que su capacidad destructiva directa se mantiene en un rango bajo. Puede causar daño, pero no perforar ni destruir materiales resistentes directamente. Lo más cercano que tenemos a una hazaña destructiva es el gran agujero que se sospecha pudo crear Yarnaby, pero con un matiz importante. Yarnaby pudo hacer esto mediante desgarros o golpes repetidos, similar a lo que ocurre con Catnap, lo cual no es lo mismo que destruir todo de una vez. Igualmente, más allá de eso, no hay evidencias que confirmen lo contrario.
Su durabilidad sigue una línea similar al no presentar hazañas destacables de resistencia. Además, en una escena es atravesado con facilidad por un gancho metálico colgante, lo que deja en evidencia que su cuerpo no posee una resistencia sobresaliente. Aunque es probable que cuente con una estructura ósea similar a la de otros experimentos, su durabilidad real se asemeja más a la de animales grandes que a la de los experimentos más fuertes. Y hablando de eso, algunas personas malinterpretan una declaración del doctor acerca de 1166. Y se trata sobre lo que el Dr. Zoe le dice al ex empleado, en donde pareciera comparar los enfrentamientos anteriores, haciéndolos ver como irrelevantes al lado de Yarnaby. Si bien esto es cierto, no significa que Yarnaby sea comparable a los demás, ni mucho menos superior. Y la razón es porque el doctor confirma que hará algo diferente e interesante, lo cual es estudiar al ex empleado directamente. Pero nada más allá de eso, ya que no hay evidencias que confirmen lo contrario. Por esta razón es que Yarnaby no es para nada superior o comparable directamente a los demás, y esta afirmación es bastante vaga por parte de la comunidad. En términos de velocidad, Yarnaby sí muestra un desempeño notable. Puede alcanzar fácilmente velocidades cercanas a los 50 km por hora y ejecutar sprints cortos extremadamente rápidos, incluso rozando lo subsónico. Sin embargo, esta velocidad no siempre juega a su favor, ya que carece del control y la coordinación necesarios para aprovecharla de forma eficiente, lo que lo vuelve errático y predecible. En conclusión, el experimento 1166 es un caso claro de fuerza sin dirección. Posee atributos físicos decentes y una velocidad considerable, pero su bajísima inteligencia, su pobre instinto de caza y sus múltiples puntos débiles lo convierten en un experimento limitado. Los mini Haggis pertenecientes al minijuego Baka Buggy de la estación de juegos tienen como función principal participar directamente en el juego, saliendo desde los 18 orificios distribuidos en las paredes. Aunque cuentan con un rol definido, no poseen una inteligencia desarrollada. Su comportamiento es mayormente instintivo, siendo agresivos y cautelosos, ya que suelen salir poco a poco de los agujeros, observando el entorno antes de atacar de forma salvaje. Debido a esto, y a que no podían ser controlados adecuadamente, eran mantenidos sujetos con cuerdas resistentes, las cuales permitían retraerlos si se acercaban demasiado a los niños. En cuanto a su capacidad física, a pesar de medir cerca de la estatura de un humano promedio, su fuerza es considerablemente superior. Se ha demostrado que pueden matar a una persona rompiéndole el cuello con facilidad, e incluso podrían provocar decapitaciones limpias utilizando únicamente sus manos. Esto los coloca dentro de una fuerza de levantamiento aproximada de entre 12 y 15 kN, lo que corresponde a una clase 5. Fuera de esto, no presentan habilidades especiales más allá de una gran flexibilidad y agilidad natural. Su velocidad es uno de sus mayores puntos fuertes. Durante los saltos, pueden alcanzar distancias de entre 10 y 20 metros casi de forma instantánea, lo que implica velocidades cercanas a los 230 km por hora en trayectorias cortas. Además, son capaces de frenar en apenas 0.1-0.2 segundos, lo que demuestra un control corporal excepcional. Aunque sus movimientos son lineales y previsibles, la velocidad es tan alta que un humano no tendría tiempo de reacción suficiente para esquivarlos, lo que los vuelve peligrosos. En cuanto a durabilidad, los mini Haggis no destacan demasiado. Pueden ser repelidos y aturdidos por la fuerza del Grab Pack, el cual también se encuentra alrededor del rango de clase 5 a 10. Esto indica que, si bien no son frágiles, su cuerpo no está preparado para resistir fuerzas tan altas en ciertos puntos, por lo que su anatomía parece priorizar la movilidad por sobre la resistencia. Finalmente, sus principales debilidades son su comportamiento puramente instintivo, su falta de inteligencia y el hecho de que su cabeza y cuello parecen ser sus puntos vulnerables. Las maestras de la guardería de Playtime Co. no poseen un número de experimento registrado oficialmente, por lo que no las identificaremos como tal. Aún así, nos enfocaremos en una de ellas como representante directa del grupo, la conocida señorita Delight. Se sabe que las maestras fueron creadas específicamente para cumplir el rol educativo dentro de la guardería, por lo que sus capacidades cognitivas y racionales debían ser prácticamente idénticas a las de un ser humano promedio. Eran capaces de enseñar, comunicarse, razonar y cuidar a los niños, lo que automáticamente las posiciona como uno de los experimentos más avanzados a nivel mental dentro de la iniciativa de cuerpos grandes. Todo esto se mantuvo así hasta la hora de la alegría, momento en el que también participaron en la masacre general del personal. Sin embargo, a diferencia de otros experimentos, su destino fue particularmente cruel. Catnap terminó encerrándolas dentro de la escuela, bloqueando la salida y dejándolas morir lentamente de hambre. Fue entonces cuando una de las maestras ideó un plan de supervivencia: permanecer completamente inmóvil para fingir su muerte y así engañar al resto. Con el paso del tiempo, y utilizando objetos punzantes improvisados, logró fabricar un arma rudimentaria y comenzó a atacar a sus compañeras por sorpresa, eliminándolas una a una. El proceso fue largo, violento y le costó varias partes de su cuerpo, dejándola visiblemente deteriorada. Tras descubrir que Catnap había sido el responsable de su encierro, decidió no enfrentarlo directamente y optó por establecer una especie de pacto tácito, consciente de que no tenía ninguna posibilidad real contra él. Con el paso de los años, el aislamiento, el hambre y la culpa terminaron por quebrar su mente.
Su comportamiento se volvió errático, sádico y obsesivo, desarrollando el hábito de quedarse completamente quieta cuando alguien la observa, una conducta que terminó definiendo a la señorita Delight que conocemos. Todo este trasfondo deja en claro que se trata de un experimento extremadamente inteligente, con una notable capacidad de adaptación y supervivencia, aunque físicamente muy limitado en comparación con otros experimentos. Ahora bien, si analizamos su fuerza física, las demostraciones son bastante escasas. Su hazaña más notable ocurre cuando destruye las bobinas de un generador utilizando un mazo improvisado. Estas bobinas estaban recubiertas de acero, y su ruptura provocó un cortocircuito que terminó en una explosión. Sin embargo, es importante aclarar que el uso del mazo reduce drásticamente la fuerza necesaria para lograr el daño, ya que los objetos punzantes concentran la presión en un área mínima. Esto significa que la hazaña no representa una gran fuerza bruta directa, aunque sí confirma que su fuerza de golpe alcanza sin problemas el nivel calle. En cuanto a su velocidad, pese a su estado físico deteriorado, es capaz de moverse con sorprendente rapidez. En una de sus persecuciones logra alcanzar y superar la velocidad de un humano promedio, llegando a registrar un sprint cercano a los 53 km por hora. Aunque este pico de velocidad fue puntual, deja claro que aún conserva una movilidad considerable. Respecto a su durabilidad, aquí es donde más flaquea. Su cuerpo se encuentra visiblemente deteriorado, con múltiples puntos débiles expuestos. Esto queda evidenciado cuando una compuerta de acero cae sobre ella y la aplasta por completo. La presión generada por dicha compuerta es lo suficientemente alta como para destruir estructuras humanas con facilidad, y aunque su cráneo no fue pulverizado, el impacto fue más que suficiente para matarla de forma instantánea, incluso arrancándole una extremidad en el proceso. Este hecho sirve para desmontar por completo la idea de que la señorita Delight posea una fuerza o resistencia de nivel edificio, como algunos afirman. Sus hazañas no respaldan en absoluto ese tipo de escalado. Además, ninguna de las maestras fue capaz de forzar la puerta de la escuela, lo que deja claro que su fuerza física real es bastante limitada. En conclusión, la señorita Delight destaca principalmente por su inteligencia, su instinto de supervivencia y su capacidad de adaptación. Sin embargo, en términos físicos, se encuentra muy por debajo de otros experimentos. Su fuerza es moderada, su durabilidad baja y su verdadero peligro radica más en su comportamiento impredecible que en su poder bruto. Si bien el ex empleado, conocido comúnmente como Player, no es un experimento como tal, cumple un rol clave para poder entender y contextualizar correctamente todo el verso. A simple vista se trata de una persona completamente normal, sin embargo, a lo largo de su recorrido demuestra una combinación muy particular de suerte, resistencia e inteligencia que le permite sobrevivir a situaciones extremadamente peligrosas. Aún así, es importante aclarar desde el inicio que Player sigue siendo un humano común, y que muchas de sus supuestas hazañas extraordinarias tienen explicaciones lógicas que suelen ser ignoradas o malinterpretadas. En cuanto a su fuerza física, no existen demostraciones directas de que Player posea una fuerza superior a la humana. Durante todo su recorrido, su principal herramienta es el Grab Pack, el cual cumple funciones tanto operativas como defensivas. Este dispositivo fue diseñado originalmente para tareas industriales, como manipular objetos pesados, accionar mecanismos complejos y trabajar con maquinaria de gran tamaño. Por lo tanto, la fuerza que se observa en combate o en situaciones de tensión no proviene del cuerpo del usuario, sino del propio Grab Pack. En grabaciones y material de la compañía se menciona que el Grab Pack tiene la capacidad de arrancar extremidades humanas sin dificultad, lo que ya lo posiciona dentro de una fuerza de levantamiento clase 5. Esto se refuerza al ver cómo puede arrastrar mecanismos pesados, accionar puertas industriales y noquear a ciertos experimentos pequeños sin mayor dificultad. En cuanto a velocidad, Player se mantiene dentro del rango humano promedio, aunque con una resistencia física notable. Puede correr durante largos periodos sin agotarse rápidamente, lo que indica un buen estado físico general. Si se toma en cuenta el uso del Grab Pack, este sí presenta velocidades de disparo claramente sobrehumanas, permitiéndole alcanzar objetos lejanos en fracciones de segundo, aunque nuevamente, esto corresponde al dispositivo y no al cuerpo del usuario. Ahora bien, el punto más debatido y malinterpretado es su durabilidad. Existen dos momentos clave que suelen inflar su nivel de resistencia. El primero es el accidente del tren. Muchas personas afirman que se trata de un choque directo a alta velocidad, pero esto es incorrecto. El tren no se detiene de forma instantánea, sino que se descarrila y se desliza por varios metros antes de detenerse por completo. Esto implica una desaceleración progresiva, no un impacto seco. El tren se desplazaba aproximadamente a 200 km por hora, pero al volcar, la fricción con las vías reduce la velocidad durante alrededor de 2 segundos. Aunque ese tiempo parezca corto, la desaceleración resultante ronda valores cercanos a 3G, lo cual es completamente tolerable para un humano y comparable a una frenada brusca en un vehículo. El verdadero motivo por el cual Player queda inconsciente no es la desaceleración en sí, sino el golpe sufrido dentro de la cabina al perder el equilibrio durante el vuelco. En un espacio reducido, un impacto repentino contra una superficie dura puede provocar fácilmente una conmoción, lo que explica su estado posterior. El error más común en los análisis es utilizar la energía cinética total del tren para calcular el daño recibido por Player, cuando en realidad lo correcto sería calcular la energía correspondiente al cuerpo del individuo dentro del sistema en movimiento. Al usar la energía del tren completo, se sobreestima brutalmente el resultado.
Además, en este tipo de situaciones, la fuerza y la desaceleración son mucho más relevantes que la energía total, algo que suele ignorarse por completo. La segunda hazaña es la caída desde gran altura. En este caso, la distancia real es de aproximadamente 20 metros, aunque la cinemática del juego exagera visualmente el tiempo de caída. A esto se suma un detalle importante que suele pasarse por alto, y es que a partir del capítulo 3 el Grabpack cuenta con un propulsor de aire incorporado. Este sistema está diseñado específicamente para amortiguar caídas en zonas industriales incompletas o cavernas profundas, algo completamente coherente con el entorno de trabajo de Playtime Co. El propulsor sí funciona, aunque de forma sutil. Al utilizar la mano morada se puede escuchar claramente una ráfaga de aire, y en zonas bien iluminadas incluso es posible ver el flujo saliendo por debajo. Este sistema explica por qué Player puede sobrevivir a caídas que de otro modo serían letales, como lo fue al final del capítulo 4. Y antes de la implementación del Grabpack 2.0 con el propulsor, el juego simplemente justificaba estos impactos con daño reducido por razones del gameplay, lo cual no puede tomarse como una hazaña real. En conclusión, si bien Player posee rasgos atléticos evidentes, no es ningún superhumano. Su durabilidad puede ubicarse, como mucho, en un nivel calle, y aún así con bastantes reservas. La mayoría de sus proezas se explican por el uso del equipo, el contexto de las escenas y las necesidades narrativas del juego, no por una resistencia o fuerza fuera de lo normal. El experimento 1170, mejor conocido como Huggy Wuggy, es uno de los sujetos más relevantes desarrollados por Playtime Co. Desde sus primeras etapas fue catalogado como el experimento más exitoso, principalmente por su alto nivel de inteligencia y obediencia. Fue concebido específicamente como un elemento de seguridad interna, un ente capaz de neutralizar cualquier amenaza que comprometiera la confidencialidad del proyecto. Esto deja claro desde el inicio que no estamos ante un experimento común. El sujeto 1170 fue creado con un propósito definido, dotado de una mente lo suficientemente funcional como para comprender órdenes complejas y ejecutarlas sin vacilación. Sin embargo, la inteligencia por sí sola no era suficiente. Para cumplir su rol, necesitaba un cuerpo acorde a esa función. Su anatomía fue diseñada con extremidades largas, fibrosas y resistentes, capaces de generar una fuerza bruta considerable. Estas extremidades pueden ejercer niveles de compresión muy elevados, lo que se evidencia en su capacidad para deformar estructuras metálicas sin dificultad aparente. Considerando el tipo de instalaciones, es razonable asumir que el metal que logra doblar corresponde a acero estructural, utilizado comúnmente en entornos industriales y de contención. Esto nos da una referencia clara de la magnitud real de su fuerza. Además de esto, 1170 demuestra una letalidad extrema durante el combate. Sus brazos pueden aplastar completamente a una persona mediante presión directa, comprimiendo el cuerpo contra superficies sólidas. Esta capacidad lo posiciona, como mínimo, en una categoría de fuerza clase 10, con estimaciones cercanas a las 9 toneladas de fuerza por extremidad. Y esto es una valoración conservadora, ya que al comparar sus hazañas con otros sujetos experimentales, su fuerza real podría acercarse incluso a una clase 25. No obstante, es importante hacer una aclaración clave. Esta fuerza está orientada principalmente a la compresión, ya que el sujeto no posee manos funcionales ni dedos capaces de realizar agarres finos, por lo que su fuerza de tracción es limitada. Esta es la razón por la cual su método de ataque principal consiste en envolver a sus víctimas y aplastarlas. Por otro lado, su mordida representa otra de sus armas más letales. Los registros indican que puede atravesar hueso con facilidad, algo que se confirma al observar cómo es capaz de matar animales grandes, devorar personas y fracturar cráneos sin aparente esfuerzo. La fuerza de su mordida se estima en torno a los 7 kilonewtons, lo cual es comparable a lo que puede aplicar algunos cocodrilos, además de una presión efectiva de 170 megapascales. Si bien el esmalte dental podría, en teoría, soportar presiones mayores, el hecho de que no existan registros de Huggy atravesando otros materiales más duros con la mordida sugiere que este es su límite funcional. Aún así, el daño que puede infligir sigue siendo completamente letal para cualquier ser humano. Otro de los aspectos más impresionantes del experimento 1170 es su fuerza de impacto. Debido a su enorme masa, cercana a las 2 toneladas, incluso a velocidades moderadas puede generar cantidades enormes de energía cinética. Esto se evidencia cuando logra derribar una compuerta metálica mediante impactos repetidos. Sin embargo, es importante hacer una distinción importante. En esa escena, la compuerta no es destruida directamente, el metal no se perfora ni se rompe, sino que fallan los puntos de anclaje y la puerta termina cediendo. En cualquier estructura, las uniones son el punto más débil, ya que no forman una masa continua. Por lo tanto, desprender una puerta de sus soportes requiere mucha menos energía que atravesarla. Esta diferencia es crucial para no sobreestimar la hazaña. Aún así, existe otra escena donde 1170 demuestra un nivel de impacto mucho mayor. En esa ocasión, se estrella directamente contra una gran compuerta de acero, provocando una deformación visible en el metal. Para generar ese nivel de daño se requieren cientos de kilojoules de energía cinética. Sin embargo, incluso en ese caso, la estructura no llega a ser perforada. También es importante destacar que Huggy no actúa como un ariete sin conciencia.
En varias escenas se observa cómo intenta frenar o esquivar obstáculos, lo que demuestra que es consciente del daño que puede sufrir si impacta a máxima velocidad. Esto nos lleva directamente a analizar su durabilidad. Aunque el experimento 1170 es resistente, no es indestructible. Durante una de sus caídas, impacta contra una viga de acero, y ese primer golpe es suficiente para causarle un daño considerable. Algunos podrían pensar que su cabeza es su punto más vulnerable, pero esto no es del todo correcto. Si bien puede ser vulnerable en ciertos aspectos, estructuralmente su cráneo es una de las zonas más resistentes de su cuerpo, capaz de soportar altas presiones. En contraste, sus extremidades son más flexibles y blandas, diseñadas para absorber energía, aunque a costa de una menor resistencia estructural. Lo más relevante es que ese impacto ocurre cuando aún no había alcanzado una velocidad extrema. Esto demuestra que colisiones incluso en el rango de los 50 km por hora pueden resultar peligrosas para él, dependiendo del ángulo y la superficie del impacto. Esto se refuerza cuando observamos el momento en que Hagi choca contra la puerta. Tras el impacto queda momentáneamente fuera de combate, a pesar de estar a un solo golpe de romperla. En ese caso, la deformación de la puerta absorbió gran parte de la energía, reduciendo el daño recibido, aunque el impacto siguió siendo considerable. Todo esto nos lleva a una conclusión clara: el sistema óseo del experimento 1170 no está diseñado para soportar presiones equivalentes al límite elástico del acero. De hecho, es más probable que sus huesos posean una resistencia similar a la de grandes animales, en torno a los 200 megapascales. La razón por la que puede deformar metal con sus brazos, pese a que estos sean más blandos, se debe a la flexión. Este tipo de deformación depende de la fuerza aplicada y no directamente de la presión, lo que le permite doblar estructuras sin necesidad de perforarlas. Por todo esto, su durabilidad puede clasificarse de manera general dentro del nivel muro, entendido como una referencia amplia debido a que las referencias energéticas son inexactas. Aunque antes de pasar a su velocidad, quiero aclarar que estas dos hazañas de durabilidad mostradas en pantalla no son descomunales. Por un lado, la caja que cayó sobre Hagi no era tan pesada como muchos piensan, ya que el puente era solo una banda transportadora, la cual fue aplastada fácilmente por la caja, mientras el puente de metal de abajo no se inmutó por el impacto. Y en segundo lugar, el choque con el automóvil no fue de lleno debido a que Hagi frenó instantes antes del impacto. Además, el parabrisas del vehículo solo fue agrietado, mientras el capó y el techo del auto resultaron abollados, algo comparable a la colisión de una bicicleta contra un automóvil. Ahora si hablamos de su velocidad, el experimento 1170 es extremadamente rápido. Puede acelerar más rápido que un automóvil promedio y alcanzar velocidades de entre 40 y 60 km por hora en espacios cerrados. En áreas abiertas, se ha observado que puede llegar incluso a los 200 km por hora, como se muestra en la escena del choque nocturno. Sin embargo, esta velocidad no es constante. Su aceleración inicial es muy alta, alcanzando aproximadamente los 27 metros por segundo al cuadrado, pero solo durante intervalos breves. A medida que la velocidad aumenta, entran en juego factores como la resistencia del aire, la fatiga y la dificultad para maniobrar, lo que reduce significativamente su capacidad de aceleración. A altas velocidades, su maniobrabilidad disminuye de forma notable, lo que explica por qué rara vez mantiene su velocidad máxima durante periodos prolongados. De hecho, esta falta de control es una de sus principales debilidades y la razón por la cual suele desplazarse en ráfagas cortas en lugar de carreras largas y continuas. Aún así, su velocidad de combate se mantiene en un nivel sobrehumano alto. Si hablamos de su inteligencia, 1170 fue concebido desde el inicio como una unidad de seguridad dentro de Playtime Co., lo que explica su alto nivel de inteligencia, capacidad estratégica y obediencia, siendo así el experimento más eficiente y controlable. Por esa razón se le consideró el experimento más óptimo. Pero su mayor demostración ocurrió el 18 de agosto de 1992, cuando logró escapar de las instalaciones sin ser detectado inicialmente. Tras la fuga, un equipo de captura intentó interceptarlo cerca de un cruce ferroviario, pero Hagi logró evadirlos y llevar la persecución al bosque. Allí aprovechó la falta de comunicación y la dispersión del grupo para atacar uno por uno desde la retaguardia, usando tácticas de caza y sigilo. El operativo se prolongó varias horas hasta que fue localizado cerca de una vivienda y neutralizado por los efectos de un sedante. A raíz de esto, fue reclasificado como experimento de alto riesgo, debido a su inteligencia, capacidad de adaptación y oportunismo. En cuanto a habilidades, Hagi no posee poderes extraordinarios comparables a otros experimentos, aunque existen indicios de que puede interactuar parcialmente con sistemas del entorno, como puertas o mecanismos simples. Esto se sugiere en el primer capítulo, donde parece anticipar rutas o manipular el escenario, aunque nunca se confirma de forma directa. En combate, su estilo se basa casi por completo en movilidad, emboscadas y ataques sorpresa. A pesar de su letalidad, Hagi tiene debilidades claras. Puede morir por desangramiento, su movilidad se ve comprometida cuando alcanza velocidades extremas, y su rango de ataque es limitado al combate cuerpo a cuerpo, lo que lo obliga a exponerse. Su torso es especialmente vulnerable, ya que concentra los órganos vitales. Aunque eso es algo obvio.
Otro punto clave es el malentendido sobre su poder narrativo. Que sea presentado como el experimento más óptimo y exitoso no implica que sea el más fuerte. Para Playtime Co., el éxito se medía en estabilidad, obediencia y utilidad, no en fuerza destructiva. Además, muchas de sus hazañas han sido exageradas por los fans. Por ejemplo, la famosa escena de la puerta, Huggy no la destruye, solo rompe los seguros, algo que requiere mucha menos fuerza de la que suele atribuirse. En Project Playtime ocurre algo similar. El juego lo presenta como extremadamente peligroso en comparación a los otros monstruos, pero esto responde principalmente a mecánicas de jugabilidad. El hecho de que elimine al jugador de un golpe no implica que sea más fuerte dentro del canon, sino que cumple una función en el gameplay. Confundir mecánicas con narrativa ha llevado a sobreestimar su poder real. Además, hay hazañas dentro de la saga principal que confirman lo contrario, por lo que usar la narrativa como argumento en esta situación sería tomado directamente como una falacia. Respecto a su resistencia física, queda claro que no es extraordinaria. Muchos afirman que Huggy resistió toda una caída, pero la realidad es que solo sobrevivió a esta, lo cual no es lo mismo. Y hay evidencias tanto en la física real como en el mismo juego que respaldan lo que estoy diciendo. Tras su caída, Huggy queda severamente herido, con daños importantes en el cuerpo y la cabeza. Eso no es resistir, su cuerpo está directamente destruido, y el hecho de sobrevivir se debe al aguante de un personaje, no de su durabilidad física. Además, se ha demostrado que puede resultar gravemente dañado al chocar contra estructuras metálicas, lo que indica que su resistencia no supera la del acero estructural. Esto se refuerza con escenas donde intenta frenar antes de impactos o queda aturdido tras colisiones, mostrando un claro instinto de autopreservación. En conclusión, Huggy no es un ser indestructible ni el experimento más poderoso. Su verdadero peligro radica en su inteligencia, su eficiencia como cazador y su capacidad para aprovechar errores ajenos. Su fama se debe más a su rol protagónico y a la exposición que recibe dentro del universo de Playtime que a una superioridad física real. El experimento 1172, mejor conocida como Kissy-Missy, tiene una función especial y muy importante dentro de la iniciativa, y es el control emocional del experimento 1170, Huggy Buggy. Debido a la naturaleza naturalmente salvaje de 1170 y a los incidentes que este provocó, la compañía decidió implementar una medida de neutralización alternativa. En lugar de recurrir únicamente a la fuerza, crearon un experimento con un vínculo emocional directo hacia él. De esta forma, si 1170 llegaba a perder el control, la presencia de 1172 serviría como un ancla emocional capaz de calmarlo. Esto deja en claro que Kissy nunca fue diseñada para el combate. Su propósito era completamente pasivo. Y esto cobra aún más sentido si tenemos en cuenta que seguramente 1170 mostró un comportamiento salvaje y peligroso en sus primeras etapas, muy similar a lo que más tarde se vería con el experimento 1188. Ambos casos requirieron procesos de control y moldeamiento, pero en el caso de 1170 se optó por una solución emocional en lugar de torturas físicas y psicológicas. Por esta razón, a pesar de su similitud corporal con Huggy, Kissy no necesitaba poseer capacidades físicas elevadas. Y esto se refleja claramente en sus hazañas. Una de las demostraciones más evidentes ocurre cuando intenta bajar una palanca y tiene dificultades para hacerlo. Estas palancas están diseñadas para ser activadas con el Grab Pack, el cual ejerce una fuerza considerablemente superior a la humana. El hecho de que Kissy tenga problemas para accionarlas indica que su fuerza física está muy por debajo del promedio de los experimentos, los cuales normalmente ejercen fuerzas mayores sin esfuerzo. En cuanto a velocidad, Kissy tampoco presenta hazañas destacables. Aún así, se puede asumir que posee una velocidad ligeramente sobrehumana, ya que es capaz de desaparecer del campo visual en segundos y realizar embestidas cortas con cierta rapidez. Sin embargo, fuera de estos momentos puntuales, no hay evidencia que la coloque por encima de otros experimentos en este apartado. Su durabilidad es el aspecto más malinterpretado en su personaje. Esto se debe a que muchos asumen que Kissy resistió un enfrentamiento directo contra el prototipo. Sin embargo, lo que realmente ocurrió fue muy distinto. El ataque sucede fuera de cámara, y lo único que sabemos es que Kissy logra aguantar durante unos minutos hasta recibir ayuda de Poppy. No hay evidencia de que haya combatido directamente contra el prototipo ni de que haya resistido su fuerza de forma prolongada. De hecho, el estado en el que queda demuestra todo lo contrario. Kissy termina gravemente dañada, con quemaduras severas y un brazo inutilizado que posteriormente se le rompió con la mínima fuerza. Esto deja claro que su durabilidad es baja, y que no posee una resistencia comparable a otros experimentos. Y esto es porque sobrevivir no equivale a resistir, y en este caso, su supervivencia se debe más a circunstancias externas que a su capacidad física. Todo esto refuerza la idea de que Kissy no está diseñada para pelear. Ni su fuerza, ni su resistencia, ni su velocidad están orientadas al combate directo. Su rol dentro de la iniciativa era completamente distinto. Finalmente, su mayor debilidad es su propia personalidad. Kissy es tímida, dócil y poco agresiva. Carece del instinto depredador que caracteriza a la mayoría de los experimentos. Esto se puede observar incluso durante la hora de la alegría, donde sus ataques son básicos y carentes de intención letal. Además, comparte las debilidades biológicas de otros experimentos orgánicos, como la vulnerabilidad a heridas graves, el desangramiento y el daño estructural severo.
El experimento 1188, conocido como CatNap, es uno de los experimentos más importantes desarrollados por Playtime Co. Se trata de una versión mejorada de modelos anteriores como 1186 y el 1187, integrando cualidades observadas en experimentos previos y optimizándolas para cumplir una función específica. Su propósito principal era la dispersión del humo rojo en la zona de hogar dulce hogar, utilizando un dispositivo expulsor de gas integrado directamente en su garganta. Desde el punto de vista físico, el experimento 1188 fue diseñado para ser un espécimen fuerte y funcional, comparable en varios aspectos al experimento 1170. Posee una estructura corporal robusta, con una alta densidad ósea, andamios internos de acero inoxidables AE316L y extremidades largas y retráctiles. A esto se le suman garras metálicas integradas en sus patas, las cuales funcionan como su principal arma ofensiva. Su fuerza física está claramente orientada al desgarro. No se trata de un experimento pensado para levantar objetos pesados o embestir de frente, sino para cortar, perforar y desgarrar superficies con precisión. Esto se evidencia en los múltiples daños visibles en las instalaciones de la guardería, donde se observan paredes y estructuras resistentes completamente rasgadas. Su hazaña más destacable ocurre cuando logra dañar severamente un generador eléctrico, provocándole cortes profundos y deformaciones estructurales. Para producir un daño de ese nivel se requieren aproximadamente 383 kN de fuerza, lo que lo ubica dentro de la clase 50 de fuerza de levantamiento. El simple hecho de que sus garras puedan cortar acero con tanta facilidad demuestra que estas actúan como armas extremadamente peligrosas, capaces de atravesar materiales resistentes siempre que el ángulo y el punto de impacto sean adecuados. Sin embargo, esto no significa que CatNap destaque en todos los tipos de fuerza. Su capacidad de levantamiento es limitada y su fuerza de golpe, aunque tenga potencial, no es su punto fuerte, pues no hay evidencias de eso. En cuanto a velocidad, el experimento 1188 demuestra ser ágil, aunque no especialmente rápido en línea recta. Puede alcanzar alrededor de 50 km por hora en ráfagas cortas, lo suficiente para moverse con eficacia en espacios cerrados. Su verdadera ventaja está en su maniobrabilidad y movilidad felina, la cual comparte con otros modelos como el 1160. Esta agilidad le permite moverse con fluidez entre estructuras, trepar, girar con rapidez y desplazarse con precisión en espacios reducidos. Ahora hablemos de su durabilidad. Muchos análisis tienden a sobrevalorar este punto debido al evento de la electrocución que sufre CatNap. Sin embargo, esta hazaña suele ser mal interpretada. La electricidad no funciona como una acumulación explosiva de energía. La energía eléctrica se consume de forma constante, no se almacena durante años como si fuera una bomba. En el caso de CatNap, el tiempo real de exposición fue de apenas unos 5 segundos, lo cual reduce drásticamente la cantidad de energía transferida. Además, el daño eléctrico no se mide únicamente por energía total, sino por el flujo de corriente que atraviesa el cuerpo, lo cual depende directamente de la resistencia del organismo, tal como establece la ley de Ohm. Muchos análisis ignoran este punto y asumen cifras irreales basadas únicamente en voltaje y amperaje. A esto se suma que la electricidad daña principalmente el sistema nervioso y el corazón, no la estructura física en sí. En el caso del incendio posterior, ocurre un error aún más común. Se suele asumir que el calor recibido equivale directamente a durabilidad física, cuando en realidad el daño térmico funciona de forma completamente distinta al daño mecánico. Un material puede absorber enormes cantidades de energía térmica y aún así romperse fácilmente por impacto. La madera es el ejemplo perfecto de esto. Por lo tanto, sobrevivir al fuego no implica resistencia estructural elevada. Si analizamos su durabilidad real, lo que tenemos es un organismo con un sistema óseo denso, reforzado parcialmente con acero inoxidable AE316L. Esto indica que ciertas zonas de su cuerpo pueden soportar presiones cercanas a los 300 megapascales. Su estructura ósea, al ser similar al hueso cortical denso, probablemente supera los 200 megapascales de resistencia. Esto lo hace relativamente resistente dentro del estándar de los experimentos, similar o superior a 1170, pero inferior a otros como 1222. En cuanto a su comportamiento, CatNap posee una inteligencia básica pero funcional. A diferencia de otros experimentos, es capaz de comunicarse verbalmente, aunque lo hace de forma limitada y reservada. Su conducta es mayormente instintiva, pasando gran parte del tiempo cazando juguetes pequeños dentro de la guardería. Aunque participó activamente en los eventos que llevaron a la hora de la alegría, es importante aclarar que no fue el autor intelectual del plan. El verdadero estratega fue el prototipo, a quien CatNap obedece casi de manera devocional, como si se tratara de una figura divina. Y con esto aprovecho para desmentir brevemente sobre su supuesto poder narrativo que muchos le atribuyen, ya que toda la cacería y miedo que CatNap infundía a los demás experimentos no lo coloca como superior a los demás, sino que simplemente contaba con el respaldo del prototipo, quien es el realmente temido en la fábrica. Entre sus habilidades destaca la expulsión del humo rojo, una sustancia capaz de inducir sueño, alucinaciones y estados de pánico. Su efectividad depende de múltiples factores, como el tamaño del área, la ventilación y la resistencia del organismo afectado. Criaturas pequeñas son mucho más vulnerables, mientras que individuos grandes pueden resistirlo durante más tiempo. A esto se suma su agilidad felina y su capacidad de comprimir su cuerpo hasta 3 veces gracias a sus mecanismos retráctiles, permitiéndole atravesar espacios extremadamente reducidos. A pesar de todo esto, su desempeño en combate no es excepcional. Su estilo es predecible, basado en acecho, liberación de humo y ataque directo.
Depende demasiado de su habilidad principal, lo que lo vuelve vulnerable si esta es neutralizada. Además, la mayoría de sus presas son juguetes pequeños e indefensos, lo que limita la efectividad real de su experiencia de combate. Entre sus debilidades más claras se encuentra el propio humo rojo, el cual es inflamable y puede volverse en su contra en determinadas circunstancias. También presenta un punto vulnerable evidente en la zona de la médula espinal, la cual está expuesta. Y por último, su adoración al prototipo limita su capacidad independiente, convirtiéndolo más en una herramienta que en un verdadero estratega. En conclusión, Catnap es un experimento peligroso, pero con debilidades claras. Su amenaza radica en sus habilidades y su capacidad de desgarro, no en una inteligencia peligrosa. Su rol dentro del verso está en un pedestal, pero está lejos de ser imparable, siendo solo el peón principal de quien mueve los hilos. El experimento 1222, conocido como Mommy Long Legs, es uno de los casos más complejos y peligrosos de Playtime Co. A diferencia de otros experimentos, su creación nunca tuvo como objetivo principal el combate ni la seguridad, sino la prueba del plástico elástico desarrollado por la compañía. Sin embargo, desde las primeras fases del proyecto, quedó claro que el resultado final estaba muy por encima de lo esperado, tanto en capacidades físicas como en comportamiento. Su inestabilidad psicológica y su violencia latente la convirtieron en un problema serio, razón por la cual fue reubicada en la Game Station, donde su interacción con los niños ayudaba a mantenerla bajo control, al menos de forma parcial. En términos físicos, Mommy es uno de los experimentos más letales, aunque su fuerza suele ser subestimada. Su cuerpo no está diseñado para golpes contundentes ni para impactos directos, sino para ejercer fuerzas de tracción. Esto la convierte en una asesina extremadamente eficiente, capaz de desmembrar personas con facilidad y eliminar múltiples objetivos en cuestión de segundos. Su fuerza se manifiesta principalmente al estirar, sujetar y desgarrar, no al golpear. Esta diferencia es clave para entender por qué muchos subestiman su verdadero poder. Una de sus mayores hazañas es el colapso de un techo de concreto armado. Para provocar un derrumbe de ese tipo se requieren fuerzas colosales. Sin embargo, muchos subestiman esto al argumentar que esas instalaciones están en mal estado. Pero en la realidad, incluso instalaciones con deterioro siguen siendo descomunalmente resistentes, por lo que no es factible desmentir la hazaña solo por esa razón. Y al analizar, solo algunas zonas presentan corrosión considerable, por lo que el daño no es homogéneo. Y aunque es cierto que en varias zonas el concreto está erosionado, estos solo son daños superficiales, mientras el acero interno permanece intacto. Y es este último el que ofrece el 99% de la resistencia estructural en flexión. Por lo que mientras el acero no esté comprometido, la estructura sigue siendo estable. Por otro lado, otros afirman que Mommy solo jaló escombros de la estructura, pero esto no tiene evidencia, debido a la explicación anterior y que esos escombros se forman por la misma fragmentación del techo al ser jalado. Y que en los modelos del juego sean presentados como objetos independientes es debido a la misma programación del juego, cosa que incluso se ve en otras situaciones. Pero prosiguiendo, como no hay indicios de que el acero estuviera comprometido, la fuerza ejercida tuvo que ser del orden de miles de toneladas, lo cual es clase M en fuerza de levantamiento. Esto coloca la capacidad de 1222 en una categoría peligrosa. Pero a pesar de esto, su cuerpo no está optimizado para fuerza de impacto. Esto se observa cuando intenta golpear superficies sólidas sin causar daño. No es una contradicción, sino una consecuencia de su diseño y anatomía. Como su cuerpo es flexible, ligero y elástico, esto la hace perfecta para estirarse y sujetar, pero ineficiente para transferir fuerza mediante golpes. En cuanto a velocidad, 1222 no destaca en desplazamiento lineal. Su cuerpo alargado y flexible limita su velocidad de carrera, alcanzando aproximadamente 40 km por hora en el mejor de los casos. Sin embargo, donde realmente sobresale es en la velocidad de sus extremidades. Sus brazos pueden extenderse a velocidades cercanas a los 90 km por hora, lo que le permite atrapar objetivos casi instantáneamente. Esto se evidencia cuando Mommy agarró casualmente la mano roja del Grab Pack o cuando eliminó a varios de los mini Haggis del juego Waka Wagi. Esto pone su velocidad de reacción en rangos subsónicos si tenemos en cuenta la velocidad de los mini Haggis, y esto también podría presumir que su velocidad de ataque podría ser más alta de lo antes calculado. Ahora, si hablamos de su durabilidad, 1222 no es resistente en el sentido convencional, ya que su composición le brinda cualidades especiales. Su plástico elástico se comporta como un elastómero con endurecimiento por deformación, lo que significa que cuanto más se comprime o estira, mayor resistencia ofrece. En cambio, cuando se somete a bajas fuerzas, es flexible y blando. Pero hablaremos sobre eso después. Por ahora hablaremos sobre su muerte en la trituradora industrial. Estas máquinas están diseñadas para destruir materiales resistentes y residuos industriales, y debido a su tamaño y características, su potencia suele ser de al menos 100 kilovatios. Al calcular la fuerza aplicada y el área de contacto sobre el abdomen de Mommy, se obtiene una presión aproximada de 480 megapascales, lo cual es descomunal. Sin embargo, el detalle clave es que la trituradora se atasca al intentar aplastar a Mommy. Aunque su abdomen fue comprimido, el mecanismo perdió potencia rápidamente hasta terminar fallando.
Esto indica que el material de su abdomen es considerablemente resistente, suficiente para inutilizar a la máquina. Y es coherente, muchas trituradoras industriales operan hasta los 300 megapascales, mientras que en este caso la presión ejercida fue considerablemente mayor. Esto ya nos da una idea clara de la dureza de su cuerpo. Aún así, eso no es todo. Sus brazos soportan tensiones enormes, del orden de varios gigapascales, y esto se evidencia al resistir su propia fuerza física. No obstante, el hecho de que sus extremidades fueran arrancadas suele interpretarse como una debilidad, cuando no es necesariamente así. La trituradora aplicaba una fuerza externa mientras Mommy ejercía una fuerza opuesta al intentar liberarse, lo que terminó provocando la rotura de su articulación, sobre todo teniendo en cuenta que Mami presentaba adrenalina en ese momento, que es el factor más fuerte en esta situación. Esto indica que sus articulaciones son sus zonas más vulnerables, pero aún así resistentes, ya que deben soportar su propia fuerza física. Además, en términos de compresión, sus brazos no fueron cortados por la trituradora. Esto recuerda lo antes mencionado, su plástico elástico se endurece con la deformación. Gracias a esta propiedad, sus extremidades fueron sometidas a 900 megapascales sin llegar a cortarse con los dientes de la máquina y solo siendo arrancados desde la articulación. En cuanto a su comportamiento, Mommy es manipuladora, hostil e inestable a nivel emocional. Aunque posee inteligencia funcional y es capaz de comunicarse con fluidez, su mente suele estar dominada por impulsos salvajes y sádicos. Aún así, demuestra cierta capacidad estratégica, es capaz de bloquear rutas con rapidez, manipular verbalmente a sus víctimas, acechar en silencio desde las sombras y, sobre todo, el buen uso de sus habilidades. Pero antes de hablar de eso, es necesario ver a detalle sus habilidades. Como sabemos, Mommy puede estirar sus extremidades decenas e incluso cientos de metros. Esto incluye brazos, cuello, dedos, cintura, piernas y cabello. Además, posee una flexibilidad extrema en estas zonas, lo que le permite doblar y retorcer su cuerpo de prácticamente cualquier forma. Gracias a ello, puede pasar de su estatura estándar de unos 4 metros a casi 10 metros al desplazarse mediante estiramientos. Esta flexibilidad también le permite absorber casi por completo la energía de impactos externos, razón por la cual puede lanzarse desde grandes alturas sin sufrir daño. Es importante recalcar que esta ventaja se aplica a otros experimentos con flexibilidad destacable, pero con 1222 y 1322 resulta especialmente eficiente. Otra de sus habilidades destacables es la capacidad de adherirse a superficies verticales como paredes y techos, desplazándose por las instalaciones con una velocidad muy superior a la convencional. A esto se suma la producción natural de telarañas extremadamente resistentes, lo que refuerza sus claros rasgos de fisiología arácnida y le otorga una agilidad sobresaliente. Si analizamos su destreza y el uso de sus habilidades, 1222 no se queda atrás. Sabe optimizar sus ataques de manera altamente eficiente, volviéndolos mucho más letales. Esto se evidencia durante la hora de la alegría, donde elimina a una persona destrozándola por completo y, en apenas 0.5 segundos cronometrados, captura a otras 3 que intentaban escapar. Cabe destacar que estas personas se encontraban a unos 10 metros de distancia, lo que hace prácticamente imposible reaccionar ante un ataque suyo a corta y media distancia. Además, suele emplear sus brazos como auténticos látigos aplastantes, sujetando a sus víctimas por el cuello o las articulaciones para desmembrarlas al instante. La presión que ejerce en estos ataques puede resultar letal si se aplica con suficiente violencia. Por último, también ha demostrado la capacidad de potenciar su velocidad de desplazamiento. Esto se observa en Project Playtime, donde utiliza sus propios brazos para impulsarse hacia adelante. Aunque algunos consideran que el gameplay no siempre es una representación fiel, en este caso sí resulta coherente, ya que la mecánica depende únicamente de la retracción de sus extremidades, algo que ya se había mostrado en el capítulo 2, donde puede alcanzar altas velocidades al desplazarse por paredes y techos. Considerando su fuerza de tracción, Mommy puede impulsarse a velocidades equivalentes a la extensión de sus brazos, alcanzando así niveles de desplazamiento sobrehumanos. Y como último punto importante, sus debilidades. Su cuerpo al estar hecho de plástico es vulnerable a temperaturas extremas, lo cual es lógico. Además, su impulsividad podría jugarle en contra en ciertas situaciones, aunque generalmente no suele afectar mucho su desempeño. Como excepción está lo demostrado en el capítulo 2, donde 1222 se limitó a jugar con el ex empleado durante toda su interacción, debido a que existen motivos personales detrás. Y por supuesto, si bien su flexibilidad puede protegerla de golpes, también podría entorpecer sus movimientos o ataques, sobre todo al hablar de golpes. Razón por la cual 1222 suele usar solo ataques de tracción. En conclusión, el experimento 1222 o Mommy Long Legs es uno de los más letales, pero a la vez infravalorados, y todo esto debido a análisis simplistas y generalizados. El experimento 1322, conocido como Dewey de Dugman, es uno de los casos más inusuales dentro de Playtime Co. debido a su naturaleza híbrida. A diferencia del resto de experimentos, 1322 no fue creado a partir de una sola conciencia, sino de la fusión de 3 individuos distintos, Jack Ayers, Kevin Barnes y Matthew Hallard. Esta combinación dio como resultado una entidad emocionalmente inestable, con rasgos de empatía, impulsividad y razonamiento lógico coexistiendo en un mismo cuerpo. A nivel conductual, 1322 no posee instintos de caza ni una mentalidad agresiva natural. Su comportamiento es totalmente emocional y racional.
la mayor hazaña física atribuida a Dowie es el levantamiento de una tuneladora industrial. A simple vista, esta escena suele interpretarse como una demostración absurda de fuerza, pero al analizarla correctamente, el resultado está fuertemente condicionado. La tuneladora tiene un peso descomunal, incluso considerando que no es completamente sólida dentro. Sin embargo, el punto clave es que Dowie realiza esta acción mientras su cuerpo está expuesto a temperaturas criogénicas debido al nitrógeno líquido. Esto provoca un cambio radical en las propiedades físicas de su cuerpo. Para darnos una idea, la masa que compone a Dowie se comporta de forma similar a la plastilina y masilla. En condiciones normales es flexible, blanda y capaz de deformarse sin romperse. Pero al ser expuesta a temperaturas cercanas a los menos 196 grados, esta masa se endurece de forma drástica, volviéndose rígida y frágil, similar a un sólido cristalizado y ligeramente dúctil. Este endurecimiento permite que Dowie soporte fuerzas mucho mayores a las que podría manejar. Debido a esto, no se trata de su fuerza real, y solo es una condición temporal. Aún así, podemos calcular su fuerza real si eliminamos el factor de congelamiento. Y mediante eso obtenemos que la fuerza real que Dowie puede ejercer cae aproximadamente entre 6 y 7 veces respecto a lo observado en esa escena. Esto se debe a que, en estado normal, su cuerpo absorbe parte de la fuerza en forma de deformación, reduciendo drásticamente la cantidad de energía y presión que puede aplicar al entorno. En otras palabras, Dowie no levanta esa masa porque sea inherentemente fuerte, sino porque su cuerpo, al estar congelado, deja de comportarse como un material blando y empieza a funcionar como una estructura rígida. Aún así su fuerza sigue estando en rangos descomunales, entrando en clase K de fuerza de levantamiento. Por otro lado, Dowie también demuestra una fuerza de golpe considerable, capaz de derribar una columna de concreto armado. Si bien suena descomunal, esta hazaña también está muy condicionada por el contexto, ya que el colapso de esta columna ocurrió principalmente por flexión. Y la mecánica de la flexión depende de la fuerza aplicada y no de la presión. Es por esta razón que a pesar de derribar la columna, su fuerza de golpe, aunque descomunal, no podría atravesar concreto o materiales duros limpiamente. Y esto ocurre también por las características de su cuerpo, que al deformarse, imposibilita la capacidad de aplicar presión efectivamente, o al menos, no hay más evidencias que confirmen lo contrario, ya que Dowie elige meterse en grietas antes que destruir estructuras a golpes. En términos de velocidad, Dowie se mantiene en un rango sobrehumano, pero no excepcional, ya que puede alcanzar velocidades elevadas en trayectos cortos. Incluso posee la capacidad de dar grandes saltos, aunque de forma bastante lenta. Además, en la escena donde Dowie alcanza al ex empleado durante la persecución, no debería tomarse en cuenta. Y las razones son las siguientes. En primer lugar, Dowie se teletransporta en este momento, lo cual corresponde a una mecánica del juego forzada, cosa que ya hemos presenciado con Huggy y Mommy. Y en segundo lugar, esta escena está bastante aislada. Con esto me refiero a que es su única demostración de moverse a esa velocidad. Mientras tanto en sus demás escenas, solo se limita a correr moderadamente y dar saltos suaves, lo cual contradice totalmente lo anterior y deja ver a dicha hazaña como algo forzado a conveniencia del guión. Aún así, en enfrentamientos directos su desplazamiento puede llegar a ser rápido, dentro del rango sobrehumano, pero no está a la altura de experimentos más ágiles y veloces. Su verdadera ventaja no está en la velocidad, sino en su capacidad para deformarse, estirarse y moverse por espacios reducidos, lo que le permite reposicionarse de formas que otros no pueden. La durabilidad de Dowie es uno de los aspectos más complejos y confusos de analizar, ya que su cuerpo no es duro ni resistente en el sentido tradicional. Su verdadera defensa radica en su capacidad de absorber impactos mediante la deformación. Por esta razón, los golpes y ataques convencionales pierden efectividad contra él. La energía del impacto se disipa a través de su masa, volviéndolo prácticamente inmune a ese tipo de daño. Sin embargo, esta misma característica se convierte en una debilidad cuando se enfrenta a determinadas condiciones. Al ser un cuerpo extremadamente blando, Dowie puede absorber energía, pero es vulnerable a la presión. Esto significa que puede ser atravesado con relativa facilidad. Aunque su estructura externa no sufra daños visibles, el verdadero problema reside en sus órganos internos. Si estos son afectados directamente, Dowie puede sufrir heridas graves o incluso morir. Muchos podrían discrepar con esta idea, argumentando que Dowie no posee órganos o que solo puede ser dañado por frío extremo. Sin embargo, la realidad es que todos los experimentos conocidos son orgánicos, y hasta el momento no existe evidencia de que alguno pueda sobrevivir sin órganos, con la única excepción del prototipo. No obstante, este último no pertenece a la iniciativa de cuerpos grandes. Además de que ni el Dr. Sawyer ni otros científicos han destacado este supuesto aspecto sobre Dowie, por lo tanto, no hay evidencias de que éste carezca de órganos. Entonces, ¿cómo es posible que Dowie deforme su cuerpo y se introduzca en grietas estrechas? La explicación más lógica es que sus órganos también son altamente flexibles y capaces de reacomodarse dentro de su cuerpo. Y la evidencia de esto pueden ser los ratones en vida real. Si bien estos no tienen una habilidad tan exagerada como Dowie, aún así comparten esa característica al poder pasar por lugares mucho más pequeños que su tamaño normal. Ahora bien, para quienes afirman que el frío es la única debilidad de Dowie, esta idea también es incorrecta. Es cierto que Dowie resulta gravemente dañado al ser congelado con nitrógeno líquido, especialmente cuando posteriormente es serruchado. Sin embargo, la clave está en que, una vez congelado, su cuerpo solo puede dañarse mediante corte o fractura directa. Aunque Dowie resistió ese procedimiento en múltiples ocasiones, existe un detalle crucial.
cuando los tanques explotaban frente a él, el daño no era comparable al que sufrió al ser congelado y aplastado por la tuneladora, debido a que las explosiones solo lo congelaban superficialmente, dejándolo rígido externamente, pero capaz de descongelarse de inmediato. Pero cuando es congelado en la sala de la tuneladora, el congelamiento ocurre homogéneamente, dañando directamente sus órganos internos. Es por esta razón por la cual Dewey no se volvió a descongelar después de lo ocurrido. Y como último detalle, aunque todo esto pueda rebajar su durabilidad y aumentar sus vulnerabilidades, hay una escena que nos confirma que la masa de Dewey puede volverse bastante dura y resistente, siendo capaz de detener el impacto de una roca. Y esto probablemente pueda ser una habilidad de él, cosa que veremos más adelante. Ahora, si hablamos de sus habilidades, Dewey puede moldear su cuerpo libremente, estirarlo, comprimirlo y adaptarlo al entorno. Puede atravesar espacios reducidos, crear extremidades temporales y modificar su forma para atacar o escapar. También posee cierta capacidad para endurecer partes específicas de su cuerpo, aunque esta habilidad parece limitada, ya que se muestra sutilmente. Su fisiología le permite absorber impactos que destruirían a otros experimentos, pero no lo vuelve invulnerable. Como analizamos antes, una de sus principales debilidades es el frío extremo, que convierte su cuerpo en una masa rígida y quebradiza. También es vulnerable a ataques dirigidos a zonas vitales. Y por último, la coexistencia de tres conciencias en su interior genera conflictos internos constantes. En situaciones de estrés, Dewey puede perder el control, actuar de forma impulsiva o tomar decisiones erráticas, lo que reduce drásticamente su efectividad en combate. En conclusión, Dewey, más que ser un cazador nato o un experimento peligroso, se especializa más en la supervivencia cautelosa y en el cuidado de los suyos. My name is Harley Sawyer. They call me the Doctor. Well, little germ, let's make a game of you. There are no places you can hide. Not from me. El experimento 1354, mejor conocido como el Dr. Harley Sawyer, es sin duda uno de los casos más oscuros dentro de Playtime Co., y no precisamente por su fuerza, sino por el contexto en el que fue creado. Este experimento no nació como un proyecto común, sino como una medida desesperada por parte de los ejecutivos para deshacerse de la mente maestra detrás de las criaturas, el Dr. Sawyer. Al convertirse en la mente principal detrás de los experimentos, comenzó a perder el control, dejando que su ego y su obsesión lo llevaran a provocar múltiples desastres dentro de la compañía. Ante esta situación, la empresa decidió traicionarlo. Fue atacado y su conciencia fue transferida a un sistema informático, manteniendo únicamente sus órganos vitales con vida, conectados a una máquina. De esta forma, Playtime Co. lograba dos cosas: eliminarlo como amenaza directa y, al mismo tiempo, conservar su mente brillante bajo control absoluto. Sin embargo, durante la hora de la alegría, el doctor logró manipular al guardián de la prisión para obtener la Omnimano, un dispositivo que le permitió acceder al Omnichip y, con ello, a prácticamente todos los sistemas de la fábrica. Desde ese momento, el doctor pasó a tener control total de cámaras, puertas, sistemas eléctricos y mecanismos de seguridad. Aún así, su poder no era absoluto, ya que terminó estableciendo una alianza forzada con el prototipo, quien lo mantiene con vida únicamente porque le resulta útil. A diferencia del resto de experimentos, 1354 no posee un cuerpo físico. Su conciencia habita dentro de una computadora, protegida por un conjunto de robots diseñados por él mismo. Sin embargo, estos robots no destacan en fuerza ni en resistencia. Apenas son capaces de matar a un humano tras varios golpes, y su velocidad es comparable a la de una persona corriendo. En términos físicos, el doctor no representa una amenaza directa. Donde realmente destaca es en el control del entorno. Gracias al Omnichip, puede manipular toda la infraestructura de la fábrica, convirtiendo zonas enteras en trampas mortales. Tuberías de nitrógeno líquido, conductos de humo rojo, sistemas eléctricos, compuertas y mecanismos electrónicos forman parte de su arsenal. No necesita atacar directamente, ya que el entorno pelea por él. Por eso, dentro de la prisión y el laboratorio secundario, prácticamente todo juega a su favor. Entonces, surge la pregunta: ¿cómo es posible que el ex empleado lograra derrotarlo con relativa facilidad? La respuesta es simple: el doctor no tenía intención de matarlo. Su objetivo era estudiarlo, analizarlo y convertirlo en un nuevo sujeto de prueba. Por esta razón, cuando el protagonista llega a su núcleo, el doctor ya no cuenta con las suficientes trampas o armas para defenderse. Todo esto indica que el doctor subestima la situación, y esa arrogancia termina siendo su perdición. En cuanto a su durabilidad, el doctor prácticamente no tiene una durabilidad como tal. Al no poseer un cuerpo físico, su resistencia depende únicamente de la integridad de su sistema y de su cerebro conectado. Si su computadora es destruida, su conciencia desaparece con ella. Algunos intentan justificar una supuesta alta durabilidad basándose en la explosión eléctrica que ocurre cerca de sus instalaciones, pero esto es una mala interpretación. Las explosiones eléctricas no funcionan como explosiones convencionales. La mayoría de su efecto visual se debe a aire ionizado, y no a una onda expansiva destructiva.
Además, la energía en las explosiones se dispersa rápidamente, lo que las vuelve mucho menos letales de lo que aparentan. Es el mismo motivo por el que una explosión puede liberar grandes cantidades de energía y arrasar con muchos objetos a su alrededor, pero aún así no es capaz de atravesar objetos duros como si podría hacerlo una bala. En cuanto a su inteligencia, aquí sí nos encontramos ante uno de los personajes más brillantes de Playtime Co. El doctor posee conocimientos avanzados dentro de su cargo de científico, y fue el responsable directo del desarrollo de la iniciativa de cuerpos grandes. Sin embargo, esta inteligencia no se traduce en eficacia en combate. A diferencia de otros experimentos, el doctor carece por completo de instinto de caza o reflejos de supervivencia. No sabe pelear, no sabe reaccionar bajo presión y depende enteramente de la preparación previa y del control del entorno. Esto queda demostrado en el capítulo 4, donde una vez la amenaza llega a su núcleo, se vuelve completamente vulnerable. En conclusión, el doctor no es una amenaza por su fuerza, velocidad o resistencia, sino por su capacidad de manipulación, planificación y control del entorno. Es un enemigo peligroso solo mientras tenga tiempo y recursos. Sin ellos, queda reducido a lo que realmente es, una mente brillante atrapada en una máquina, incapaz de defenderse por sí solo. El experimento 1006, mejor conocido como el prototipo, es sin duda uno de los casos más oscuros y enigmáticos de Playtime Co. Y esto se debe principalmente a que no forma parte de la iniciativa de los cuerpos grandes, sino que antecede a todo el proyecto. Su origen exacto es desconocido, y su existencia parece haber marcado el rumbo de todos los experimentos posteriores. Desde el inicio de su contención, el prototipo ya demostraba un nivel de inteligencia completamente anómalo. A diferencia del resto de experimentos, no actuaba por instinto ni por impulsos básicos, sino que mostraba una capacidad constante de análisis, adaptación y planificación. Esto lo llevó rápidamente a ser considerado el experimento más peligroso de la compañía, no necesariamente por su fuerza, sino por su mente. Al parecer antes de la hora de la alegría, el prototipo logró escapar de su confinamiento y desaparecer dentro de las instalaciones de Playtime Co. Desde las sombras, comenzó a manipular los eventos que vendrían después, orquestando la rebelión de los experimentos y utilizando distintos peones dentro de la compañía. Esta relación deja en claro que el prototipo no necesita actuar directamente, prefiere mover piezas y dejar que otros hagan el trabajo por él. Un detalle importante es que el prototipo no siempre fue así. Durante su contención, el Dr. Harley Sawyer lo estudiaba constantemente, analizando su comportamiento, su aprendizaje y su evolución. Pero este proceso fue mutuo. El prototipo también observaba, aprendía y comprendía el comportamiento humano. Con el tiempo, se volvió más estratégico, calculador y manipulador. En cuanto a sus capacidades físicas, narrativamente se nos presenta como una amenaza superior al resto de experimentos. La prueba más clara de esto es su enfrentamiento con Catnap, a quien asesina sin aparente dificultad. Sin embargo, esta hazaña suele malinterpretarse. El prototipo no derrota a Catnap mediante fuerza bruta directa, sino mediante daño punzante. Sus manos presentan dedos afilados capaces de concentrar una enorme presión en un área muy reducida. Esto reduce drásticamente la fuerza necesaria para perforar materiales resistentes. Al atravesar el cráneo de Catnap, lo que realmente ocurre es una aplicación extrema de presión, no una demostración de fuerza física absoluta. Aún así, el acto no deja de ser impresionante. La presión necesaria para perforar el cráneo de Catnap puede superar fácilmente los 200 megapascales si nos basamos en las estadísticas de este último, y si se aplica específicamente, incluso puede acercarse a valores mucho mayores. Esto confirma que, aunque no demuestre fuerza bruta, el prototipo posee un poder ofensivo extremadamente letal. Además, el hecho de que el empalamiento sea sostenido, indica que también posee una fuerza de levantamiento considerable, lo que lo colocaría en clase 50 según el cálculo. Aún así, no necesariamente por encima de otros experimentos. En cuanto a su velocidad, no existen hazañas claras que permitan medirla con precisión. Hasta ahora, solo se puede afirmar que posee una movilidad al menos sobrehumana, aunque sin datos suficientes para establecer un rango exacto. Su durabilidad también es un punto ambiguo. No se le ha visto resistir impactos directos de gran magnitud, pero considerando la presión que puede ejercer sin sufrir daños estructurales, es razonable asumir que sus partes metálicas poseen una resistencia considerable. Aún así, este apartado sigue siendo especulativo debido a la falta de información. Donde el prototipo realmente destaca es en sus habilidades y arsenal. Según material del propio juego, se menciona que posee las habilidades de múltiples experimentos. Dentro de sus habilidades demostradas, puede quemar a sus víctimas presuntamente con el alquitrán que se desprende de su cuerpo, además de la habilidad de imitar voces. En conclusión, el prototipo es el experimento más peligroso y más fuerte si nos basamos en la narrativa.